Marcos capítulo 4, perdón. Marcos capítulo 4. Decía que si hacemos un repaso a esos primeros capítulos del Evangelio de Marcos, lo primero con lo que nos encontramos, lo que vimos el primer día, el capítulo 1, es esa afirmación, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta frase es la que va a soportar, la que es la base de todo lo que viene a continuación en el Evangelio de Marcos. Eso fue lo que estuvimos hablando el primer día. Esta frase, esta afirmación, es el fundamento y la base de todo lo que sucede después, a continuación. El bautismo, la tentación, cuando empieza a llamar a sus discípulos, cuando libera a un hombre de un espíritu inmundo, cuando va por Galileo, cuando va sanando a muchos, cuando sana a la suegra de Pedro, cuando tiene ese encuentro con el paralítico y ahí va una primera afirmación, ¿quién es este? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? ¿Quién dices tú que eres? Pues esa afirmación del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es lo que responde a todas las cuestiones y lo que soporta en base a todo lo que leemos a continuación. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 4, nos hemos encontrado ya a un Jesús sanador, a un Jesús perdonador, a un Jesús que en principio su ministerio de sacerdocio, de intercesión, de limpieza, de sanidad. Y ahora, por primera vez en el Evangelio de Marcos, vamos de aquí para allá, de una situación a otra, de un momento a otro, y ahora en el capítulo 4 nos paramos un momento, Jesús se detiene un momento y empieza a explicar una serie de cosas, empieza a hablar de una serie de cosas. Y me gustaría leer, aunque esté la presentación puesta, pero me gustaría leer primero los versículos 33 y 34 de este capítulo 4, donde donde Marcos cuenta, dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y esta afirmación que está ahí en medio, el versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En este capítulo 4 de Marcos nos estamos encontrando a un Jesús maestro, a un Jesús que enseña, y que tiene que enseñar unas realidades que, aunque son espirituales, son realidades vitales, forman parte de nuestra experiencia vital. Es decir, no está hablando de algo etéreo, no está hablando de algo que sucederá en otra dimensión, sino está hablando de cosas que son para vivir aquí y ahora, y que no las puede explicar abiertamente, sino que tiene que utilizar ejemplos de la vida real para que aquellos hombres pudieran entender lo que se les estaba diciendo. Ahora Jesús hace aquí una afirmación, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan. La parábola del sembrador empieza con una palabra. El versículo 3. Oíd. Oíd. Y ese es el imperativo que Jesús lanza. Oír. Párate y escucha. Porque lo que viene a continuación son cosas que nos van a explicar realidades del reino de Dios, del reino de los cielos, en nuestra vida hoy día. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pasa a la siguiente. Esta realidad de un sembrador que sale al campo a sembrar y que va echando los granos, va cogiendo del saco y va echando y va esparciendo, no tenían tiempo de ir plantando semillita por semillita, sino que iban rociando el campo. Era algo que aquellos hombres podían identificar de una manera muy clara. Lo veían, lo habían visto, algunos de ellos lo habrían hecho incluso. De manera dice que el sembrador sale a sembrar. Versículo 4, dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y qué buena suerte, qué bendición es que el mismo Señor Jesucristo, ahorrándonos el trabajo, nos explica lo que quiere decir y lo que esto significa. Así que el sembrador sale a sembrar, dice que parte cae junto al camino y que vienen aves del cielo y la comen. Versículo 15 dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra
que se sembró en sus corazones. Primera tierra, la de junto al camino, donde vienen las aves y picotean. Y Jesús dice, esos son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás revoloteando, picoteando, y empieza a piar sus cosas, a decir sus cosas. Este hombre es blasfemo. Este hombre saca a los demonios en el nombre de Belcebú. Era lo que ellos decían, lo que decían los fariseos. Satanás empieza a soltar su discurso. La palabra es predicada, pero se oye el discurso de Satanás. Se oye el discurso del malo. La siguiente diapositiva, la siguiente tierra que nos encontramos, dice que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Esto de pedregales deberíamos entender más bien que hay una capa de tierra y que debajo de esa capa de tierra no hay profundidad, sino que hay roca, hay un terreno rocoso, lo cual es una imagen muy clara con mucho sentido, con mucho significado. Dice que donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, había poca tierra, con esa poca tierra brota, porque no tenía profundidad de tierra, no había mucha tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, evidentemente hay roca debajo, no puede enraizar, se secó. Versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, con alegría, con emoción. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la oposición, entonces, como no hay raíz, se seca y deja de crecer. Cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. La siguiente, esto lo hemos visto, esto lo vemos, esto lo hemos podido comprobar. Mucha gente entra, mucha gente le predicamos, mucha gente le hablamos, pero no todo el mundo viene, no todo el mundo se acerca. No es que no todo el mundo se quede en la iglesia, no todo el mundo se acerca al Señor con esa confianza. En cuanto viene algún problema, alguna dificultad, se hace tambalear eso de esto me está pasando como castigo porque no tenía que haber hecho, no tenía que haber tomado aquella decisión. Y dice que otra parte cayó entre espinos. Dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y estos, dice Jesús, son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La siguiente diapositiva. Los problemas de la vida diaria te distraen y entonces tú pierdes el norte, pierdes el rumbo y aquello que tenía que crecer no enraiza, sino que se pierde. Dice que otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y estos son los que fueron sembrados, dice en el 20, en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y termina. Oíd. El que tenga oídos para oír, oiga. Y sé que una de las cosas más sencillas, muchas gracias por poner la presentación. Una de las cosas más sencillas que nos suceden cuando leemos esta parábola, es decir, si yo me he convertido, es porque yo soy buena tierra. Yo estoy en muy buenas condiciones para recibir. Ha sido algo de mérito tengo, porque me ha llegado la palabra y entonces en mí ha producido algo. Eso yo creo que es primera señal para empezar a dudar de ciertas cosas, ¿no? Creo que cuando uno tiene el temor de estar siendo hipócrita, creo que es más sincero que en otras condiciones. ¿Qué hay que hacer para tener buena tierra? ¿Qué hay que hacer para ser buena tierra? El Señor Jesús lo ha dicho. No escuches la voz de Satanás. No escuches las mentiras. No escuches esas mentiras que vienen contándote y vienen diciéndote. No endurezcas tu corazón. Quita las piedras que evitan que la planta eche raíz en tu corazón. No estés pendiente de tus problemas. Yo sé que decir todo esto es muy sencillo. No estés pendiente de tus problemas. No estés pendiente de tus agobios, de tus ansiedades, de tus problemas, de tus dificultades, de qué haré mañana. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? ¿Tendré trabajo? ¿Podré pagar? Porque todo eso ahoga que la semilla fructifique en nuestro corazón. Y cuando el Señor Jesús dice,
oíd, y el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo que esto no es algo que surge por generación espontánea en nosotros. Tenemos que tener la voluntad, la orientación, el deseo, el anhelo de escuchar la palabra del Señor con disposición, en la disposición de luchar para que su palabra brote en nosotros. Desoyendo al malvado, ablandando nuestro corazón, olvidándonos de los problemas que nos rodean, centrándonos única y exclusivamente en Él. Hay muchas cosas que hemos escuchado en días y yo creo que sería bueno volverlas a escuchar después. El versículo 21 dice que también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz o a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? ¿De nuestro testimonio? Lo que se predica, lo que se siembra es la palabra. ¿De qué está hablando? ¿De qué luz está hablando aquí el Señor Jesús? Y agradezco que José Miguel haya leído Primera de Juan, esos versículos. ¿Cómo dicen los versículos que hemos leído antes? De Primera de Juan 1, del 5 al 10. Si alguien lo tiene y lo lee, pues a mí con los nervios me tiembla la mano. Bueno, aquí está, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que no está hablando tanto de nuestro testimonio, que sí, que evidentemente tenemos que ser luz, pero en este caso no está hablando tanto de nuestro testimonio como de acercarnos al anuncio de Jesús, al Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, de manera que no dejemos nada oculto en nuestro corazón. Que estemos dispuestos a poner la luz delante nuestra y ver qué es lo que hay en nuestro corazón. La luz no es para alumbrar al otro a ver qué es lo que tiene. La luz es para alumbrarme a mí. El que tenga oídos para oír, oiga. Y es una responsabilidad de cada uno, no para echarle la culpa al otro, sino para analizarme a mí. Y yo soy responsable delante del Señor, deteniendo su luz, de no seguir un camino que me aparte de Él. No seguir en las tinieblas que dice el apóstol Juan. Es curioso, porque leemos muchas veces el resto del Nuevo Testamento, en vez de leer los evangelios a la luz del resto no lo estoy diciendo mal, en vez de leer el resto del Nuevo Testamento a la luz de las palabras de Jesús, solemos leer a Jesús a la luz de las palabras del Nuevo Testamento, del resto, de Juan o de Pablo, de lo que sea. Y lo tenemos que leer al revés. Jesús es quien pone la base. Luego, Él nos está diciendo que tenemos una responsabilidad, lo dice. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y nos vamos a la parábola de los talentos. Es nuestra responsabilidad con la luz, a modo de espejo, analizarnos a nosotros mismos, y Dios, Jesús, nos va a pedir responsabilidades de lo que oímos. Y según nuestra reacción a esa luz, delante de Él, según nuestra reacción a esa luz, según el fruto, la cantidad de fruto que demos, Él va a pedir. Él va a pedir. Fíjense que en la parábola del sembrador, la buena tierra dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Por qué no da toda la tierra el resultado a 100? Porque todos somos distintos. Y yo no puedo mirar a mi hermano para compararme con él, con lo que está haciendo. Ni puedo exigirle a mi hermano que llegue a mis niveles de espiritualidad. No puedo hacerlo. Al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es nuestra responsabilidad investigar y crecer a la luz de la palabra. La parábola del crecimiento de la semilla, y esto me gustaría explicarlo con las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién es Cefas? Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Mi responsabilidad es sembrar.
la palabra, mi testimonio no. Mi testimonio está bien si va acompañado de palabra. Si mi testimonio va solo, es un buen comportamiento moral y punto. Y está bien, pero es solo eso. Tiene que ir acompañado del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tengo que hablar de Él, porque si no es solo nada más que una buena persona. Luego, eso es lo que se siembra. Y es increíble ver cómo en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra indignidad, en nuestra miseria, en nuestra condición pecadora, Dios nos utiliza como sembradores, pero es que Él da el crecimiento. Es su semilla, es su palabra. No es que yo sea digno de sembrarla, es que es su palabra, es su semilla, y ahí está la vida. No en mí, no en quien predica. Está en Él, que es quien da el crecimiento, quien hace crecer. Y llegamos a la parábola de la semilla de mostaza. Muy rápidamente. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, no sé si es como los granos estos de chía, como un grano muy chiquitito, ¿no? Como de chía, así, mínimo, muy, muy chiquitillo. No es que llegue a ser el árbol más grande, pero sí que es una planta que crece mucho. Y dice Jesús que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, les voy a explicar lo que yo entiendo para que ustedes lo analicen y lo mediten. No creo que el Señor Jesús esté hablando aquí del cielo, está hablando de aquí. La semilla se siembra aquí, la palabra se siembra aquí. Los terrenos para sembrar están aquí. Aquí la semilla germina, el grano de trigo tiene que morir. La semilla germina y produce y empieza a crecer. Y recomiendo de nuevo escuchar la meditación de Abdías porque dice que esa semilla germina, empieza a crecer, se convierte en una planta grande, tanto que las aves del cielo hacen nido en ella. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Lo que Jesús mismo ha dicho en la parábola del sembrador. Y ese es el crecimiento, el desarrollo del reino de los cielos. Una lucha constante entre nosotros luchando por desoír a Satanás, ablandar nuestro corazón y olvidarnos de todo, centrándonos nada más que en el Señor Jesús, para llevar el fruto que nos corresponda llevar, sin mirarnos con nadie. La última parte, los últimos versículos del 35 en adelante, sucede algo, ya no es una enseñanza, pero sucede algo. En el mar de Galilea, por sus condiciones geográficas, se produce un viento repentino en determinados momentos del día, se produce un viento repentino fuerte, muy fuerte. No sé si llega a ser huracanado, pero es un viento lo suficientemente fuerte como para que mueva el mar, mueva el agua, y pues se produzcan olas pues considerables, de tal manera que una barquita, en medio de ese viento, con ese oleaje, quede zarandeado. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, unas olas muy fuertes. Dice que él estaba en la parte de atrás durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No creo que lo dijeran tan tranquilo como yo estoy ahora. No creo que maestro, qué temporal tan fuerte. Creo que debían estar asustados porque dice que él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados con tanto miedo? ¿No tenéis fe? Y aquí el matiz está que ante las tempestades imprevistas en nuestra vida, ante las situaciones no deseadas y no esperadas en nuestra vida, por mucho tiempo que duren, por muchas olas que levanten, por mucho que lleguen a inundar nuestra barca, que parece que perecemos, que morimos, que no vamos a ser capaces de resistir un día más esa presión. Él, dice, está tranquilo en la parte de atrás de la barca.
cuando sus discípulos ven lo que Él hace con el viento y con el mar, temieron con gran temor. Pasaron de un miedo a otro miedo. Pero el miedo a morir, el miedo a perecer cambia ante el temor, ante la imposición, ante lo que impone el decir quién es este que aun el viento y el mar le obedecen, y tener en el fondo del corazón saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Así que si queremos ser buena tierra tenemos que cuidarnos y no dar por supuesto nada. Estamos en una lucha, estamos en una batalla, estamos en una pelea. Y si queremos dar fruto, tenemos que cuidarnos y ser la tierra que el Señor quiere que seamos. Y tenemos que alumbrar esas partes oscuras. Y tenemos que procurar el crecimiento, que dar fruto. El fruto no es muchos convertidos. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, esperanza en nuestras vidas. Que eso se vea, sea lo que se vea colgando de nuestras ramas. Lo que se vea que hay en nuestras vidas. Sabiendo esto, que quien está a bordo de nuestra barca con nosotros es el Dios del cielo, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos ayude a caminar cada día.